Sabemos, hermanos, que Él está aquí. Así lo ha prometido el Señor. Está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, así de pie vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer un pasaje que se encuentra en la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer del verso 21 al verso 31, capítulo 1, verso 21 al verso número 31. Romanos, capítulo 1, del verso 21 al verso 31. Lo vamos a hacer de manera alternada. Vamos a hacerlo. Yo voy a leer el verso 21 y la congregación, toda la congregación, a una voz lee el siguiente verso y nos vamos a ir alternando. Amén. Ya tienen ahí Romanos capítulo 1, verso 21 al 31. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Bueno, hasta el verso 31 y le dieron hasta el 32. Oramos al Señor, hermano. Señor Jesús, siendo su momento, le voy a pedir que ponga mucha atención y que nos tenga paciencia. Traigo un sermón para 3 horas. Si no lo terminamos en este culto, pues le vamos a poner parte 2. ¿Sí? Espero que lo pueda explicar sin tardar tanto. El verso 21 que leímos, lo quiero leer porque de ahí empezamos la lectura. Quiero darle lectura de nuevo, solo que este verso lo voy a leer
en la versión de la Biblia Dios habla hoy. Dios habla hoy. Dice así: pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Por eso quiero referirme en esta ocasión a este tema, cuando el hombre no quiso honrar a Dios. Dice que no lo honraron como a Dios. Y escuche bien esto: Dios, el término Dios, es el sustantivo que se emplea en el castellano para designar al ser que tiene vida en sí mismo, para designar al ser que tiene vida en sí mismo. A Dios nadie le da vida, Él es la vida. Él es la vida. Por eso, si el hombre quiere vivir, necesita acercarse a Dios, necesita empezar a tratar con Dios. Y según la historia bíblica, hasta antes de que el hombre pecara, el hombre contaba con una mente brillante. El hombre gozaba de una lucidez muy especial. Su mente era muy avanzada, a tal grado, de tal forma que no tenía ningún problema para entender el lenguaje de Dios. No tenía ningún problema. El hombre podía platicar con Dios. Dice la Biblia que en el Edén el hombre conversaba con Dios, y al platicar con Dios tampoco tenía problema en seguir sus indicaciones. Podía entender las indicaciones que Dios le daba. Este diálogo, esta plática o este platicar con Dios se desarrollaba de manera cercana, de manera muy estrecha. Al hombre le agradaba hablar con Dios. La comunión que existía entre Dios y el hombre era una comunión de alto nivel. Era de lo más especial. Tan así que el hombre podía convivir con el Señor sin ningún problema. Le agradaba esto al ser humano. Se sentía bien estar cerca de Dios, no sentía miedo como posteriormente lo siente. Y según el Génesis, especialmente el capítulo 6, nos explica que todos los males que se abaten sobre la humanidad, sobre este mundo, y los problemas en los cuales se ve envuelto, se generan definitivamente en el pecado. Ahí es donde se producen, donde se generan estos males. Hasta antes de que el hombre pecara, o antes de pecar el hombre no tenía ningún problema en este sentido, pero después que desobedece a Dios, el hombre empieza a padecer y a enfrentar todos los males que en ningún momento se había imaginado. Y esto se va repitiendo.
Porque cuando Pablo le escribe precisamente a los romanos, él ve en esta sociedad de este pueblo, ve esos males que se repiten, ve que ahí se dan estos males que vienen padeciendo la humanidad. Tan así que Pablo ve que predomina, o lo que predomina en la sociedad romana, es la tendencia a lo supersticioso, es la tendencia a las ideas filosóficas que lo alejan de Dios, y luego también a la presencia de religiones consideradas lícitas en ese tiempo, pero que nada lo llevaban a relacionarse con Dios, al hombre. Es más, en esta sociedad, la unidad conveniente entre el Estado y la religión concretamente estribaba en el culto al emperador. El emperador era considerado como un dios, y todo, absolutamente toda la sociedad romana y aquellos que estaban bajo su yugo tenían que reconocer al emperador como ese Dios, como ese Dios grande, como ese verdadero Dios, y aquel que no lo reconocía definitivamente se exponía a la muerte. Pero esto lo que generaba en esta gente, en esta cultura, era alejarse cada vez más de Dios, retirarse cada vez más de Dios. Y aún más, Pablo ve en esta sociedad esa tendencia a buscar ideas de salvación personal, esa tendencia de vivir experiencias esotéricas con vistas esperanzadas a dominar el destino ante el temor de la muerte. Es decir, el hombre que componía esta sociedad, más allá de buscar al Dios verdadero, buscaba una solución a ese miedo que le generaba la muerte. Pero a pesar de todo esto, a pesar de esta situación, Dios hace esfuerzos para arrancar o liberar al hombre de esa condición. Sin embargo, Pablo señala que el hombre no entiende. Normalmente el hombre actúa contrariamente a lo que Dios le indica. El hombre se resiste a honrar a Dios, a reconocerlo como su Salvador. Y esto genera que el hombre sea arrastrado a una condición de depravación y corrupción moral. San Pablo, cuando escribe en el capítulo 3 a esta gente de Roma, él señala y dice que la condición de esta gente es tan crítica, porque dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. San Pablo mira cómo el hombre, cuando no quiere reconocer a Dios, se hunde más en la ignorancia, se va corrompiendo, se va degradando.
Por eso el hombre debe reconocer a Dios como su Señor y Salvador. Porque solo cuando lo reconozca, entonces va a recibir la ayuda de Él para ser libre de todas las situaciones que pueden trastornar su vida y que aquí en este pasaje se señala. Porque mire, hermano y amigo, qué terrible, y cualquier semejanza con la situación que prevalece en la actualidad, vamos a decir, es pura coincidencia. Pero cuando el hombre se niega, se resiste a honrar a Dios, lo que refleja o la condición a la que cae es una condición de necedad terrible. Se vuelve necio. Por eso el verso 21 y 22 de este pasaje dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y saben qué es lo que hace un necio así de buenas a primeras? ¿Saben qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es negar la existencia de Dios. Porque está hundido en su necedad, en la ignorancia. Por eso el salmista en el capítulo 14 o Salmo 14 verso 1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Por más que el hombre, cuando cae a esta condición, vea las señales y las muestras que le van a estar indicando que Dios es real, que Dios existe, no las va a querer aceptar. Porque el mismo salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche declara otra noche sabiduría. Pero el hombre necio no puede captar esto. Está tan hundido en su necedad que se hace ignorante. Su corazón se entenebrece, se llena de una oscuridad terrible, se llena de sombras de oscuridad. Y entonces el hombre termina diciéndole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Porque es lo que dice el profeta Isaías, que hay personas, que hay hombres que han llegado a tal nivel y grado de necedad que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ponen la luz por tinieblas y las tinieblas por luz. Pero todo porque rechazan a Dios, porque no quieren honrar a Dios, porque no quieren darle ese reconocimiento y aceptar que Dios es verdadero, que Dios es real. Y entonces cierran en las puertas de su corazón, porque no quieren que Dios intervenga en su vida. Pero luego que se cierra la mente, o cuando el hombre cae en esa condición de ignorancia y de necedad, a causa de la necedad, por no querer reconocer o honrar a Dios, de ahí entonces pasan a otro momento, a otra etapa. Y ya con su mente llena de necedad, entonces el hombre cae en una enajenación religiosa. En una enajenación religiosa. Una persona enajenada es una persona que se vuelve así como un fanático, que no alcanza a razonar, que está fuera de su
sus sentidos y puede estar defendiendo algo sin saber si aquello verdaderamente le va a traer ayuda y beneficio a su vida. Por eso hay tantas personas que dicen: es que yo soy de esta religión. Y aunque nunca vayan a los templos, a la iglesia, y no hayan tenido un encuentro con Dios, ellos defienden su religión hasta la muerte. Hay quienes son capaces de matar por su religión. Y el verso 23 al 25 dice Pablo: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles. Es decir, el mismo hombre eleva a otro hombre a un nivel de Dios. Y el hombre, después de honrar al Dios verdadero, termina honrando a otros hombres. De aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y entonces Dios los entrega a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambian la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso hay gente, hay pueblos que mejor honran a los animales, honran a los fenómenos naturales, honran a la piedra, a la madera, a los ídolos, porque caen en una enajenación religiosa y no entienden que eso no tiene ninguna vida. No pueden accionar porque no tienen vida. El único que tiene vida en sí mismo es nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Los hombres o los seres humanos adoran a los poderes de la tierra, las fuerzas escondidas, los astros celestes, y lamentablemente Dios queda vedado, escondido a sus mentes. No hay en la mente del hombre lugar para Dios. Fíjese bien, amigo, el hombre adora al sol como si hubiera sido el principio de la vida. El hombre descubre, al pecar contra Dios, empieza a descubrir que el sol era un elemento indispensable para el desarrollo y conservación de la existencia humana, animal y vegetal. Y luego se da cuenta que el sol, que de manera potente despierta a los hombres después de una noche tenebrosa y fría, y les brinda su calor, su luz, y luego lo empieza a hacer objeto de adoración. Empiezan a creer que el sol es un dios, y aparece el dios sol. Pero hay otras culturas en las cuales la luna fue considerada como la compañera del sol, y le empiezan a atribuir también poderes en la existencia y le empiezan a rendir culto. Y luego el hombre descubre la acción del fuego y ve cómo el fuego destruye y todo lo convierte en cenizas, y luego desaparecen, y creen entonces que es otro potente Dios, y empiezan a rendirle honores y le brindan tributo. Otros se encuentran en el toro poderes de la procreación y empiezan a rendirle culto al animal. También vieron a la serpiente astuta y le empiezan a rendir culto, y el hombre se ve extraviando cada vez más. Y es cierto, no se puede negar que en los tiempos pasados todos los pueblos tuvieron sus religiones, y muchas de esas religiones estaban basadas en el paganismo,
muchas de esas religiones se hicieron dioses para sí mismos. Y muchos de esos dioses proclamaban una religión ridícula, religiones criminales que degeneran en vicios y maldades indecibles, que corrompen la vida de las naciones, invitan al hombre para hundirse en los más aberrantes pecados. Porque el hombre se enajena religiosamente. Se enajena religiosamente. Qué terrible es cuando el ser humano empieza a extraviarse. Y aun cuando anda en la búsqueda de Dios, cuando no tiene ese encuentro con el Dios verdadero, termina cometiendo una serie de inmoralidades. Porque esos dioses a los que se acercan no lo pueden mantener por un buen camino, no lo pueden mantener por una buena senda, y terminan confundiéndose. Y finalmente hay escándalos terribles de cómo esos grupos que empiezan a surgir de una manera clandestina terminan abarcados por la inmoralidad. Pero luego o después de que el hombre cae en una enajenación religiosa, que empieza a buscar o a creer en dioses falsos, viene entonces la enajenación moral. Viene la enajenación moral. Es decir, no solamente el hombre, cuando decide no honrar a Dios o reconocerlo, no solo empieza a adorar a dioses o deidades falsas, sino también su vida se empieza a corromper. Hay una degradación moral en su vida, porque esos dioses en los que ha creído le permiten cualquier barbaridad e inmoralidad que lo hunde cada vez más en el pecado. Por eso dice Pablo en el verso 26 y 27, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Hombres con hombres. ¿Hasta dónde ha llegado el ser humano? ¿Hasta qué nivel ha descendido el ser humano? Donde se legaliza el matrimonio entre gente del mismo sexo. Y es que el hombre se vuelve esclavo de sus pasiones. Cuando hay esa enajenación moral, el hombre es incapaz de entender el verdadero amor. Todo lo enfoca mal. El hombre permanece solitario. No hay esa dirección de parte del Dios verdadero. Permanece solitario en su propio amor sexual, y entonces el hombre empieza a cultivar una mentalidad hedonista donde hay que darle rienda suelta a los placeres. Y adora el hombre, adora el sexo, y con desenfreno comete todo tipo de bajezas, a tal grado que, dejando el uso natural de la mujer, se enciende en su lascivia y en una condición disoluta. Sus pensamientos están confundidos, comete hechos vergonzosos hombres con hombres. Hay lugares que el hombre ha construido, ha edificado, solo para lanzarse sin medida y con desenfreno a pecar. A pecar. Hay ciudades diseñadas para esto. Si alguien va a Las Vegas o a algunas otras ciudades, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Porque a ese grado ha caído el hombre. Vivimos
en una sociedad enajenada moralmente. Mira, hermano, es contradictorio, pero a un muchacho en las escuelas intentan despertarle o que cultive y afirme sus principios morales, pero al mismo tiempo la misma sociedad a través de los medios de comunicación lo están bombardeando con todo tipo de inmoralidades. El internet está lleno de eso, la televisión está lleno de eso. No hay nada que se salve a esto, porque el hombre ha caído en una enajenación moral que ya la ve hasta natural, pero esto se debe a que no ha querido reconocer al verdadero Dios, ni tampoco le ha querido dar honra. Pero fíjense, hasta aquí van tres cosas. Primero, el hombre se pierde mentalmente. Y cuando el hombre se vuelve necio, entonces empieza a adorar a dioses falsos. Y eso da como consecuencia que el hombre se pierde de sus principios o de los verdaderos principios. Y finalmente esto desencadena en un desequilibrio o caos social. Un caos social. Dice el verso 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto se vive a diario. Esto es lo que se percibe en la sociedad donde nos movemos. Se inventan los males sociales por mentes enfermas. En la mente del hombre solo hay un deseo de destruir, en el afán de poseerlo todo y de tener en las manos el poder. Hay choques y luchas enconadas entre las personas, intentando dominarse unas a otras, y no le importa a quién muera o a quién destruya. El hombre trata de dominar a los demás, arrasa con los pueblos enteros, prueba experimentos con el mismo hombre, desencadenando desgracia y dolor. La violencia es un tema común. El hombre al paso del tiempo se adapta más y más a ello, olvidándose indiferentemente al dolor de los demás. Ya el hombre ha perdido la capacidad de asombro. Nadie se asombra de que salga en la noticia que en tal lugar encontraron a una persona en estas condiciones. Y ya casi alguien compra el periódico para ver qué más. Hay quienes hasta ya se emocionan cuando ven que en tal lugar mataron a tantos. Hay un desequilibrio social terrible. No en vano Jesús dijo que al fin de los tiempos la maldad se iba a aumentar, el amor de muchos se iba a enfriar. Por eso, amigo, qué importante es, o cuánta importancia y fuerza toma la figura de Jesús en este tiempo. Estás ante una oportunidad fabulosa. Tú, amigo, debes de aprovechar la ayuda que Dios te está ofreciendo, porque te la está ofreciendo gratuitamente. Pero ¿sabes qué? Necesitas estar lúcido de tu mente. Si tú logras tener claridad mental,
entonces en esa claridad mental le respondes a Dios y acatas las indicaciones de Él, tu vida va a cambiar. Pablo observaba esto en la iglesia o en la sociedad romana donde estaba una iglesia de Jesucristo. Y él les decía, miren, no se amolden al mundo actual, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios no hizo al hombre para que se fuera al infierno, ni para que sufriera eternamente. Dios, cuando hizo al hombre, lo hizo para que el hombre viviera y estuviera en una permanente comunión con Él. Y Dios está poniendo todo lo que está de su parte para que esa situación se repita en el hombre, es decir, para restaurar el hombre y que se restaure también esa comunión con Él. Por eso, amigo que me escuchas, hoy es tu oportunidad. Dios te está llamando. Si tan solo tú te decidieras y vinieras a este altar y reconocieras al Señor como el más grande y tu suficiente Salvador, seguro que Él va a cambiar tu vida. No dejes que la necedad te envuelva. No caigas, amigo, en esa equivocación religiosa. No permitas, pues, que esos principios morales que están dentro de la voluntad de Dios desaparezcan de tu vida. Pero sobre todo, ven, Jesús quiere sacarte de esa situación adversa en la cual está sumergida y atrapada la sociedad de nuestro tiempo. Él te quiere hacer libre. Él quiere que tú lo conozcas. ¿Quieres aceptar esta invitación? Ponte de pie, pues. Aleluya. Paz de Cristo. Si ves que grito mucho, amigo, es porque quisiera que tú me escucharas. Y más que escuchar mis palabras, entendieras que es palabra de Dios. Que es Dios el que te está llamando. Dios está dispuesto a ayudarte. Pero si tú vienes delante de su presencia y lo reconoces como tu verdadero Salvador, Él puede ayudarte y puede hacer muchas cosas contigo que tú no quieras, pero Dios no quiere las cosas así. Dios quiere que tú tomes la decisión. Dios quiere que tú de manera voluntaria y en una decisión personal vengas y lo reconozcas como ese Dios poderoso, como el único que te puede salvar. ¿Por qué no te acercas si no has aceptado a Jesús? Ven a este altar. Ven a este lugar. Dios te está esperando. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor.